Quería ir después de Julián, si no Bueno, lo tomamos. Después de esta reunión voy a estar conectado, pero por las dudas. dale. Gracias. Bueno, Perfecto. Federico, para compartir, ahí me habilita. lo habilito. Perfecto. Bueno, a ver, no sé si ahí lo ven, si se carga, cualquier cosita me avisa. Yo lo veo. Bueno, les comento brevemente cuál fue la idea de este trabajo final sobre una modelación que se había hecho ante distintos escenarios de manejo del suelo en la cuenca alta de la Picasa. Se buscaba, digamos, o se buscó, digamos, evaluar cuál era el impacto que este manejo de suelo, ¿no? diferencial tenía sobre la napa en un lapso de 10 años, ¿no? A ver ahí sí pasa. Simplemente, bueno, lo que, para introducirlo, que la napa, por ahí para los que no están tanto en producción, ha cobrado una importancia, una gran relevancia en la producción en la zona, pudiendo ser una oportunidad o una amenaza en función de la profundidad de la composición química. Este grupo de trabajo de INTA y de algunas universidades usaron un modelo para evaluar ese efecto de manejo de suelo a nivel de cuenca, este, sobre la variación del nivel freático, la producción, pero por lo menos en el trabajo que yo vi no había por ahí indicadores de impacto ambiental como los que utiliza el Agroecoindex, este, para evaluar estos escenarios. Así que lo que hice fue plantear estos escenarios en el Agroecoindex, el actual, el intensificado con más proporción de trigo, soja de segunda, y el de pasturas, que implica un 20% de pasturas. Este, y bueno, eh, estas son las condiciones de canales del periodo simulado de 10 años. Y bueno, el actual es el que menos consumo de agua tiene, con 50% soja-soja, 30 maíz-soja y 20 trigo-soja. El intensificado se le agrega una mayor proporción, 50% de trigo-soja de segunda, y el de pasturas tiene un 20% de pasturas. Desde el punto de vista, antes de meternos en la simulación o en el uso del Agroecoindex, mejor dicho, les cuento los resultados y por qué es interesante comparar estos escenarios. En los gráficos de arriba van a ver tres mapas de cómo sería la napa de cada 10 años o el valor promedio este, en función del manejo que se le haga. Con el manejo actual, en 10 años tendrían la napa 90 centímetros, con el intensificado a 128 y con el uso de un 20% de pastura, 178 centímetros. Bueno, y esto se debe al impacto que tiene cada manejo sobre la recarga y la evapotranspiración. Y proponen ciertas rotaciones para en el gráfico, digamos, inferior de la derecha, proponen qué de cada rotación o manejo sería necesario para mantener la napa estable. Ahora bien, el objetivo, yendo más a fondo al trabajo final, ¿no? Fue evaluar cada escenario de intensificación a partir de los distintos indicadores de impacto ambiental estimados con el Agroecoindex. Para eso, bueno, se cargaron los datos de tres escenarios de intensificación. Los datos de rendimiento se obtuvieron de la calibración del modelo que se usó para modelar la napa. Los datos de labores y de uso de insumos tomé de varias fuentes, pero principalmente de CREA y de INTA. Y en el escenario, que esto por ahí para discutir, ¿no? de pasturas, lo simulé con y sin pastoreo, digamos, para separar el efecto de la ganadería, que eso en realidad es para discutir, ¿no? Yo lo hice de las dos formas para ver cuánto asignaba solo a la pastura y cuánto a la ganadería. eh, Así que bueno, no sé si se escucha bien. Sí, sí, perfecto, perfecto. Bueno, eh, estos son los indicadores y bueno, simplemente está la tabla final que decía cómo separé, bueno, lo que es la pastura y la ganadería.
Y acá, bueno, puse el sistema integrado, ¿no? Porque obviamente no vamos a hacer pastura para estar 20% de pastura para no comerlas, pero quise separar esto para diferenciar los efectos. Si les parece, se los muestro, capaz que verlo así en la tabla es muy, eh, es mucho número, pero se los paso en gráficos. Lo primero, bueno, el porcentaje de cultivos anuales, que pasamos, bueno, de 67 a 75 en el intensificado y 56 con el de pastura. Cambio de stock de carbono en el suelo. En todos los sistemas, por lo menos encontramos pérdida de carbono en el suelo, pero en el de pastura las pérdidas eran menores. Pasamos de menos 0,07 toneladas por hectárea por año a menos 0,05, o sea, es bastante menos. El balance de gases de efecto invernadero, acá sí, por el sistema de ganadería que yo le incluí, tenía un mayor impacto la pastura más ganadería respecto al actual y al intensificado. Si miramos solo la pastura, era similar a la actual. Así que acá, digamos, me parece que se podría ajustar también el tipo de ganadería que hacemos sobre esa pastura para reducir ese impacto. Pero bueno, yo lo cargué tampoco, cargué tanto de escenario como por ahí para tratar de bajarle el impacto a la ganadería. Bueno, eso fue lo que me dio. Eso respecto a esos indicadores. Respecto a los indicadores de energía, la producción de energía me dio más alta en el intensificado y en la pastura menor al actual. El consumo de energía fósil eh, era mayor en el intensificado, pero si consideramos la ganadería, era mayor terminó siendo mayor el consumo de megajoule por hectárea por año en pastura más ganadería. Y en lo que es eficiencia de uso de la energía, el sistema más eficiente fue de ganadería, o sea, con un 20% de pastura, ¿no? Respecto a lo que es consumo de agua, acá tengo algunas cuestiones que me generan duda, porque el de pasturas me está consumiendo menos agua que el actual y que el intensificado, y en los resultados del modelo de Napa era el que mejor estaba respecto digamos, al impacto que tenía sobre la variación de la Napa. Entonces acá tendría que ser mayor el consumo. En eficiencia de uso del agua, bueno, obviamente si el consumo del cultivo es mayor, también tendría que haber dado una mayor eficiencia de uso del agua. Y en lo que es relación lluvia-energía producida, sí, el de pasturas fue mayor al intensificado. Bueno, algo que no le hice fue un análisis estadístico para ver si estas diferencias eran significativas, ¿no? Pero bueno, no hice tiempo. En lo que es balance de nitrógeno y de fósforo, sí, con pasturas, si bien todos perdían fósforo y nitrógeno, con pasturas fue la mitad de la pérdida respecto a la actual, y en fósforo, bueno, casi un 20% menos de pérdida de fósforo. En cuanto al riesgo de contaminación por plaguicidas, también el de pastura fue el que presentó el menor nivel, y el menor nivel también de riesgo de erosión hídrica y eólica. Y en cuanto a los últimos indicadores que tienen que ver con la diversidad y con el impacto sobre el hábitat, el de pasturas presentó un mayor nivel o sea, un menor riesgo de intervención de hábitat, un impacto sobre el hábitat que fue de la mitad respecto a los otros dos manejos, y el índice relativo de agrodiversidad también fue superior en el planteo con pasturas que en el intensificado con cultivos anuales. Así que bueno, esos son un poco los resultados
de los indicadores. Como consideración final, no le puse conclusiones, ¿no? Pero como consideración final está bueno para evaluar otros indicadores que a lo mejor no se habían planteado en el trabajo. Sí me genera duda lo del consumo de agua, que ahí posiblemente habría que ver, no sé si ajustar algún caseo, o no sé por dónde pasa el ajuste ahí, ¿no? Pero bueno, me gustaron al menos los resultados de los otros indicadores que nunca habían sido evaluados. Así que bueno, eso fue un poco el trabajo que hice. Bien, bien, muy, muy bueno, che. Yo no me preocuparía por lo del agua porque no problema, pero la característica que tiene el indicador es que lo refiere a productos, es agua que se va en productos. Entonces en el de pastura no tiene productos porque no está la ganadería, el que se llama pastura solo. Por eso tiene menos agua. No quiere decir que haya menos evapotranspiración. Solo que no se traduce en un producto. Yo no sé si en el de pastura solo pusiste que se exporta, o sea que no pasa porque se lo comen las vacas, pero que en vez de que se lo coman las vacas, se exporte el rollos, por ejemplo. Si le pones eso, ahí debería ser mayor pero si no, está bien que te dé menos. Pero que la Perfecto. comparación válida es con pastura más ganadería, que como decías vos, es el objetivo de hacer la pastura. O sea, no es hacerla por hacerla, sino para que tenga esa otra producción. Por eso no me preocuparía yo por ese indicador en particular. Y después todos Perfecto, los sí, demás dan como se esperaría. perfecto. En lo que es eh, digamos, la carga de datos en el Agroecoindex, tuve dudas para cargar bueno, hacerlo como planteaste, de hacer rollo, por ejemplo, y exportar el rollo. No sabía cómo cargarlo, el rendimiento de la pastura, Sí, porque, digamos, hay que ponerle un valor estimado, porque bueno, en realidad es un ejercicio, así que no es que realmente se cortó esa pastura y se hicieron rollos, pero bueno, ¿cuánto podría rendir una pastura ahí? Y simplemente cargar el valor de rendimiento. Puedes probarlo, perfecto. a ver qué te da. Bueno, bueno. Muy bien. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta? Bueno, seguimos con Fernando entonces. Muy bien, Julián. Bueno, muchas Sí, gracias. Yo gracias, me tengo Julián. que retirar, disculpen. Suerte, suerte. Nos vemos y bueno, un gusto, y después queda esto subido al Moodle, Federico. Oh, Sí, 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 yo estoy grabando y lo voy a subir. perfecto, muchas gracias. Bueno, hasta luego, Chao, que anden Julián. bien. Ahí si querés, Nico, porque yo tengo una reunión 9:30, si querés darle vos que estás a las 9 que escribiste en el chat, no tengo problema. Como quieran. Que Nico Re puso que tiene reunión a las 9. Ah, dale, Digo, pues yo hasta 9:30 te estoy más o menos bien, por eso digo, como sí, quieran. para que no estará escuchando. Nico, ¿me escuchás? Arrancá, Bueno, arranco. Ya creo que va está. a haber tiempo para nosotros. Dale, perfecto. Bien, esperen que ahí presento. Bueno, ahí está. Yo cuando fue el último encuentro, iba a hacer el tema huella de carbono, pero después cuando hablé en la Facu me surgió la idea de tomar una tesis que es una escala, también proyecto viejo de investigación, y bueno, por eso tomé la corrida de Agrocoindex. Bueno,
como les decía, dentro de esta instancia la actividad elegida fue el correr el modelo. ¿Y por qué? En la facultad tiene dos establecimientos, hay uno en particular que se encuentra en Verónica, ya les puse la foto de la tranquera de la ruta, la ubicación de Verónica, por la que no conoce, es plena cuenca del Salado, el campo es pampa deprimida, son 3.000 hectáreas y se hace ganadería de cría. El producto, digamos, que se comercializa solamente son los terneros y algún animal de refugio, y dada la cercanía a la costa, si bien eso tiene en la historia ingresiones marinas y demás, estamos cerca de la costa del río, ¿no? Pero ustedes, cuando son más calicatas, en la zona más cerca de la costa, podemos notar caracoles y demás. Todo esto lo explico después para comentar un poquito del suelo y demás con los indicadores. ¿Por qué cambié de tema? Porque siempre todas las tesis que se hacen acá, ahí funciona un centro de estudio, Jorge Gándara se llama, estaban asociadas, o estaban, mejor dicho, al tema productivo. Siempre era más equivalente vaca, más optimizar la cría, y hay muy pocas tesis que hablen de alguna temática ambiental, a ver, por lo menos a ver cómo está. Afortunadamente hace un tiempito se empezaron a hacer a partir de ingeniería ambiental, bueno, en cátedras integradas y de agronomía, temas desde resistencia a antibióticos hasta la parte más ambiental de la ganadería. Por eso lo que yo hice fue tomar una tesis de Aragón, que es una graduada nuestra, y tomando su modelo, ella fue una de las mejores tesis, en lo que hizo fue optimizar el modelo forrajero que había en el establecimiento. Acá lo que ven arriba a la izquierda es el rodeo típico, es un rodeo Angus, promedio de 400 kilos, los terneros estetan 180, 200 kilos y se van a la feria. La pradera es base natural, no se fertiliza, no se mejora, es un planteo ganadero bien básico, bien extensivo, con la familia rural, ahí está Juan Carlos del Caballo, o sea, bien básico. Y tampoco hay tratamientos, digamos, fitosanitarios ni demás. Los únicos ensayos son los efectos de las tesis. Ahí lo que ven en la imagen derecha, ahí un poco fundamentando también por qué el lugar y lo que vengo diciendo de la zona agroecológica, es el suelo ahí tenemos básicamente serie de vieites de suelo, que si bien ahí, cuando ustedes ven la carta, habla del 5% de materia orgánica, hoy por hoy está más cerca de 3, 2,5 que de 5, por los que no tienen un uso agrícola. Y ven ahí la estructura también, que habla de bloques, y la verdad que sí, son suelos muy pesados. Ahora estuve el sábado y el miércoles pasado, es imposible tratar de monitorear algo, está en yeso, y después cuando llueve algo se hace intransitable. Pero para que tengan un poco de dónde estamos. Y abajo en el centro lo que ven es el mapa de todos los potreros del campo. Esta tesis que se hizo, lo que pretendía optimizar fue cuánto equivalente vaca, o sea, cuál era la capacidad bien medirla. Ustedes saben que el equivalente vaca es 2 kilos de materia seca, o sea, 3.150 kilos de materia seca, o sea, es la vaca más el ternero al pie, ¿no? De vaca de 400 kilos. Entonces lo que se trató de hacer es optimizar el recurso forrajero en dos potreros, el 15 y el 24, que serían estos dos, creo que ustedes ven acá. Acá está el casco, está cerca atrás, es uno de los mejores, lo más alto. Justo el casco también está en la mejor parte del campo, en la media loma. Bueno, este mejores lotes, ahí va, es como un engorde, por así decirlo, pero no es engorda corral, mucho menos, sino que lo mejor, cuando se quiere terminar, se va acá. Entonces, perdón, bueno, cuando llueve 1.000 milímetros al año, más o menos 1.014 en realidad, estación meteorológica propia. La temperatura media está entre 13 y 16 grados, los vientos 20 kilómetros, para que se hagan idea de cómo estamos. La verdad que hay una gran biodiversidad, por eso después quería comentar algo que cómo me dio. Incluso hay algunos cervios y demás en el establecimiento, ñandú y demás, porque es muy, digamos, natural todo. Cuando pongo a cargar, al no haber fertilización, no haber el consumo de combustible, asigné la ocupación del recorredor y digamos, la vía diaria del campo. Pero a mí me llamó la atención lo siguiente que me dio este panel. La producción de acá energía y después estos indicadores. Producción de energía, balance de nitrógeno y fósforo. Entiendo que es por cómo está tomando, que como no hacemos nada o sea, no se fertiliza nada, y sí hay un moderamiento en las categorías de la planilla,
pero la verdad que hay materia seca, calculen que, miren, en el otoño, que es la mejor parte, los dos potreros, son potreros distintos, uno medio loma y otro más bajo, pero el peor estación del año está en 500 kilos y la mayor estación del año está en 1600 kilos de materia seca. Yo creo que tomó eso el sistema, corrígeme Fede, y que no hay ningún aporte externo, y por eso me viene amarillo, ese nitrógeno y fósforo. Creo que puede ser eso. Y después, el que me había dado mal también es en cuanto a lluvia, el 15, indicador 15. Entiendo, ahí hay una evapotranspiración. No es mucho, la verdad, porque solo está cubierto. Bueno, tomé también lo de la estación meteorológica. Creo que es una relación de eso. Ahí no sé cómo juega el tema agua. Por qué me dio así, la verdad. Y el otro que me llamó la atención es agrodiversidad. Porque la verdad que si hay una fortaleza en el sistema es que hay mucha... ojo, está bueno que aparezca esto, porque nosotros, ¿qué se supone? ¿O cómo se promociona esto? Optimicemos la producción ganadera, porque está bien y está bueno, digamos, cómo es el agroecosistema manejado. Ahora, cuando cargo los datos reales de producción en la planilla me da esto, y la verdad que no sé si es porque solo es la especie esa, o sea, hay vacas nada más, vacas y terneros, no sé los datos. Bueno, esa sería un poco la corrida que hice sobre la tesis de Aragón, que si a alguien le interesa se la puedo pasar también. Bueno, no, otra vez, es por la forma en la que están diseñados los indicadores. El cuestión el amarillo de los nutrientes Sí. es porque el verde es todo lo positivo y ahí hay muy poca extracción comparado con agricultura, porque solamente Sí. la extracción es la carne y los kilos de nitrógeno y de fósforo que salen por hectárea son muy bajos. Fíjate que son valores muy Sí, bajos. nada. Y no hay un ingreso que en realidad, por ejemplo, matemáticamente es negativo, pero no es algo que es para preocuparse en el caso de nitrógeno y de fósforo. Es porque como no se le asigna ningún ingreso, alguna mínima suplementación tiene. No. No, No, bueno, es bien básico. De hecho, por eso hay tantas tesis. Suplementación ya seguramente lo cubriría, por ejemplo. Ah, ok. No, por eso las tesis siempre buscan optimizar, porque la verdad que ustedes van y su modelo parece los años, no sé, Sí, no hay sí, pero tecnología, no hay nada. claro, son valores muy bajos y son amarillos porque el indicador está preparado para que pueda tener cualquier dentro del rango, ¿no? Y los verdes Claro, son los positivos. Por eso, claro, ahí yo lo que aunque me sea parece menos que. 0,00001, va a caer en amarillo. Pero no es algo para preocuparse. Y con respecto a los otros rojos, es todo causa de lo mismo. Sí. De que convertir a energía la producción de carne Claro, es muy costoso. es menos eficiente que la agrícola, y como los valores amarillo, verde y rojo están hechos con los promedios y desvíos, Claro, en comparación, sí. produce menos energía, y el indicador de eficiencia lo hace a partir de la energía también. Claro, yo ahí lo que tomé como una vez que lo corrí, como oportunidad de mejora y lo comparto para que también lo critiquen, son dos cosas que creo que podría haber hecho mejor. Bueno, que se llaman muchas más, ¿no? Pero digo, una es personalizar los rangos, sabiendo esto, quizás, para ver si corría de amarillo a verde, quizás, eso una. Y la otra que pensaba también es esto que me dio, mal por así decirlo en rojo, el tema del agua, ¿sí? Relación lluvia, energía producida. Lo que ahí también, digo, pensaba, tendría que calcular la huella hídrica, como para profundizar ese concepto. Entonces, digo, igual es el debate, ¿no?, que se ganaría hoy. Pero si tuviese que profundizar esto, ya lo profundizaría por ese lado. Me iría a personalizar rangos y me iría a ver la huella hídrica. Sí. No sé si estoy en lo correcto o no. Sí, porque es una forma y el otro que te preocupaba,
Agrodiversidad. Sí, ese me dio una naranja. Por eso, antes de eso, lo del agua también, como en el caso anterior, lo refiere a la producción, pero no es necesariamente la cantidad de agua que se evapotranspira. Claro. Entonces, profundizarlo podría ir por eso. Y las comparaciones válidas, si se quiere, son con sistemas de producción similares, ¿no? Por ahí no sé si tiene sentido, salvo que realmente en esa zona tengas un abanico de distintas posibilidades y ahí sí puedes comparar. No. El de agrodiversidad no es porque no es biodiversidad vegetal, sino diversidad de actividades agropecuarias. Y acá, como el único producto es la carne, la agrodiversidad es sur. En cambio, si tuvieras carne, trigo, soja, o como en el caso anterior que tenía distintas rotaciones, ahí hay más actividades y ahí hay más diversidad. Bien, gracias. Bien. ¿Alguien tiene alguna consulta o comentario sobre el trabajo? Bueno, gracias, Fer. Pasamos a Nicolás, entonces. Gracias. Bueno, buen día a todos, ¿cómo les va? ¿Ven ahí mi Excel? Y yo no. Sí, se ve. No hice una presentación, la verdad que no. Me pasaron por arriba, pero la idea mía era ver en Ecoindex el impacto, digamos, del cultivo de garbanzo, que es un cultivo que estamos probando en La Pampa hace unos años. Tomé lo que se hizo el año pasado, por estar el cultivo terminado. La verdad que me sorprendió un poco cuando empecé a cargar los datos de uso de insumos, como que en un año agrícola no se da cuenta uno, después tuvo 4 aplicaciones de herbicidas de ese cultivo, por suerte no requirió insecticida el año pasado. En general no requiere insecticida y muchas veces sí requiere fungicida, pero bueno, es quizá una de las virtudes que vemos en la zona esta semiárida, ¿no? Las características del lugar o del ambiente, el campo está pegado a Santa Rosa, se llama Landría, está sobre la ruta 5. Los valores, digamos, o los datos de las características edáficas y meteorológicas son las propias ahí de la zona de Santa Rosa. Algunos datos que no tenía, como carbonatos o pendientes, los estimé. Puse el consumo de un vehículo y de una camioneta, el resto de los consumos entiendo que están contemplados en las labores. Y si bien hay diferencias, acá yo cargué 3 potreros, si bien hay diferencias de rendimiento en los potreros, el manejo fue prácticamente igual. Y algo que no veo que hay una diferencia de resultados, pero no sabía bien cómo cargarlo, era la segunda ocupación del lote. En realidad estos garbanzos se sembraron en julio de 2021 y se cosecharon en enero, con lo cual uno podría decir, bueno, la segunda ocupación del cultivo, o mejor dicho del lote, fue la misma, si bien no toma todo el semestre, pero bueno, sí toma enero, y en realidad uno de los planteos que venimos haciendo y lo que venimos tratando de hacer es armar una rotación donde el garbanzo deje el lote para sembrar maíz u otra gramínea de verano. El primer año que lo hicimos logramos sembrar, tarde por logística, 20 y pico de julio, y no se pudo hacer una gramínea, se cosechó el 25 de diciembre, en Navidad estábamos cosechando, 24, 25 de diciembre, eso fue 2020, 2021, logramos sembrar el 14 de julio, adelantar 2 semanas, después el año fue muy seco en el inicio y terminó arrancando tarde el cultivo, incluso con plantas que nacieron cuando llovió,
volvimos a cosechar en enero, y este año dijimos, bueno, este año sembramos el 30 de junio, no teníamos condiciones para sembrar, llovió el 27 de julio y terminamos sembrando más tarde que nunca. En otro campo logramos sembrar en julio, pero en Santa Rosa terminamos sembrando otra vez, perdón, el 10 de agosto aproximadamente. Estos resultados son los del año pasado, se cosecharon 1.300 kilos en uno de los lotes, 1.800 en otro y 1.500 en un tercero. Y la variedad de garbanzo era Felipe. Y algo que no está, yo puse poroto acá, Fede, si uno cambia por otra leguminosa, los resultados son variables. Me acordaba que nos había dicho eso, bueno, tomen, si tienen alguna legumbre o algo que no esté, tomen alguna que sea parecida. En cuanto al uso de las aplicaciones de más, como les decía, hubo 4 aplicaciones de herbicidas. Acá está el uso de cada uno de los productos. También, algún producto no estaba. Galant, yo puse una dosis de Galant DR haciendo una comparación con el Galant HL. Bueno, algunos productos para 4 aceites había pocas opciones de coadyuvantes, pero traté de ponerlo más real comparado con lo que realmente se hizo. La fertilización de superfosfato también era superfosfato simple, que no lo encontré, pero bueno, puse 60 kilos de triple, entiendo que no debe cambiar demasiado. En este lote me quedo sin. Pero bueno, yendo a los resultados, cuando uno ve el consumo de energía fósil, entiendo que esto está relacionado solamente al de la camioneta. Y de las No, labores, contempla todas las las labores. aplicaciones, todas, labores y aplicaciones, sí. Está bien. Entiendo que cambiando el sistema de siembra eso podría alterarse sustancialmente. La producción de energía es intermedia. La eficiencia del uso de la energía fósil otra vez vuelve a ser verde. Entiendo que por el consumo y por el bajo consumo. El balance de nitrógeno negativo, y esta me hace un poco de ruido porque habría que ver, o sea, estoy tomando poroto y no sé cómo contempla el tema de la inoculación. Yo no sé cómo, si puedo cargarle ese dato, si lo está contemplando, si lo está tomando o no. Porque probablemente la fijación de nitrógeno sea elevada. Podría alterar probablemente este indicador. El balance de fósforo es negativo, es malo, claramente porque la leguminosa usa una buena cantidad de fósforo y no está contemplado. Igual, este número me parece altísimo, kilogramos por hectárea por año de fósforo, 5.000 kilos de fósforo, ¿está bien? Es raro el número. El cambio de stock de carbono del suelo, no sé por qué no lo calcula, de todas formas probablemente sea negativo porque Mira, si querés no tenemos... arreglarlo hace un segundito, en la hoja de potreros, Sí. en las que te quedaron en blanco tenés que ponerle no corresponde. Ahí, mira, en rendimiento poner no corresponde porque ya está el rendimiento, si no lo vas a sacar 2 veces. Sí. Elegí ahí no corresponde. En tipo de labranza y perfecto. Tipo de labranza y manejo, lo mismo que arriba, siembra directa. Voy a poner lo mismo acá arriba. Lo mismo que arriba, sí. No, es como que no se da cuenta de que lo tiene que hacer. Y ahí ninguno también hay que ponerla en el último. Sí. No hay densidad de siembra, nada. No, porque no volvés a sembrar en el mismo año 2 veces. Y ahí están. Los valores ya, los valores son muy altos porque... Igual el mismo número. Y lo mismo con la fijación. Nunca habíamos cargado porotos y tal vez puede hacer que estén mal los valores de extracción, porque tenés más extracción de nitrógeno por hectárea que rendimiento. No tiene sentido. Es como que tuviera más nitrógeno que grano, el grano. Poroto. Y lo mismo me da para fósforo. Claro, sí. Tal vez estén en porcentaje y no en valor absoluto. En vez de 0,005 esté 5. Tengo que revisar eso porque la verdad nunca cargamos poroto y nunca vimos eso. Claro.
el cambio de carbono ahora sí sacó, lo calculó y da negativo, levemente negativo. Y el cambio de stock de biomasa leñosa entiendo que es cero porque no hay, no hay dentro del análisis una parte de monte puesta. El riesgo de contaminación, esto es agroquímicos, el primero, dice Macanas. Los riesgos de contaminación, los dos lo marcan cero, uno es agroquímico y el otro, uno lo puede, fósforo. Nitrógeno y fósforo no son agroquímicos. Plaguicidas es que sigue. Los riesgos son bajos por el bajo agregado de fósforo y lógicamente por el no agregado de nitrógeno. El riesgo de contaminación de plaguicidas es bueno. Riesgo de erosión hídrica y eólica. Bueno, eólica, hídrica es más bajo quizás por las precipitaciones de la zona. Eólica lo que vemos es que la cobertura que deja de cultivo es baja, así que es lógico pensar esto. Por eso también la idea de incorporar una gramínea. Y si no logra hacer una gramínea de verano, que sea una gramínea de invierno, o sea, el siguiente ciclo agrícola en invierno, sembrar trigo, cebada. Balance de gases de invernadero es medianamente positivo. El consumo de agua también, este número, ahí también ha de haber, no sé, 16.000. No, es un problema Hay de una- poroto, cómo está cargado el poroto, porque Claro. la fijación, la extracción, el agua, sí, Encima porque da la mal el única otra consumo opción es y que hay haya una puesto eficiencia. mal el rendimiento, pero el rendimiento sí está bien en la producción, así que es un error de los datos que están cargados por defecto. Está bien. Acá en el riesgo, o sea, es raro que da de vuelta la eficiencia de uso del agua o de la lluvia con la energía producida, dan positivo, dando mal el consumo de agua. El riesgo de intervención del hábitat, totalmente negativo, y el impacto sobre el hábitat también. Entiendo eso que tiene que ver con la biodiversidad y el bajo, al no haber una rotación, digamos, al estar analizando un solo cultivo, es lógico, ¿no? Y la agrodiversidad, raro que no salga en rojo, pero bueno, también se debe a eso, a que hay un solo cultivo. Porque la idea o el planteo sería tratar de hacer eso, una gramínea, como les decía, si pusiéramos, podríamos ponerlo, ¿no? Podríamos poner, cambiar el cultivo y agregar un cultivo como maíz. Vamos a poner maíz. Kilos por hectárea solamente la densidad. Tenemos que estar sembrando unos 10 kilos de maíz por hectárea, no creo que llegue, pero bueno. Llevamos nuevamente a resultados. No, no cambia la agrodiversidad ni el riesgo de... Sí, cambió, no cambió de color, pero cambió. Lo que pasa es que Cambió el número. faltarían los otros datos del maíz también. O sea, Claro, los otros datos del cultivo. Sí, pero podría... Sí, está bien. Raro que no cambie el riesgo de erosión. Bueno, cambió el número, pero no el color. no, pero lo que pasa es que si no pones todo, tal vez no calcule todas las cosas. No, pero y aparte del problema más grande debe ser acá el ruido que le hace, porque por ejemplo los de agua no cambiaron tampoco. No, eso no cambió nada. No, esas Eh, son cuestiones del poroto, por eso. Tengo que revisar y, eso. si, y si cambio, a ver, por otra leguminosa, ¿habrá algún dato más? La de soja es muy, podría ser, es parecido. Por sojas, sí. Tal vez, porque tiene Pero la... el problema de soja es la... A ver quién. Ahí cambió. Ves que ahí nitrógeno y fósforo ya no son números Claro. extremadamente negativos. Ahí dio positivo nitrógeno. El problema es que no está contemplando la fijación de nitrógeno del Claro. poroto para el caso de nitrógeno. Y además Y tiene también mal en la extracción de nutrientes, está muy alto. ¿Podemos desarrollar eso, Fede? ¿Podríamos Sí, desarrollarlo con los yo datos de este campo? te, te tendré que pasar la información que hace falta para cargar bien el cultivo como corresponde. Bueno, Dale, estaría estaría bueno. bueno. En realidad la idea, a ver, como que nos movemos
no voy a decir sensaciones, pero bueno, el concepto que nosotros estamos tratando de manejar es rotar los cultivos de invierno, ¿sí? Porque si no hacemos siempre trigo y cebada, y entre esos dos nos quedamos. Aportar nitrógeno a un cultivo de maíz. Ese campo antes había ganadería y hoy no hay más, lamentablemente, porque la idea era hacer ese garbanzo con fines económicos, digamos, bien de renta, vender la producción, y hacer un cultivo de segunda que podía ser un maíz también de renta, o comerse ese maíz en pie, o comerse ese grano de maíz, o hacer mijo o moa para también lo mismo, un poco teniendo varios destinos, varios propósitos. Entonces, por ahí estaría bueno poder hacer esa comparativa y decir, che, ¿qué diferencia de impacto tiene este cultivo de garbanzo con maíz contra trigo maíz, que es normal de hacer, o, bueno, por ahí hay una comparativa linda ahí, trigo maíz con 300 kilos de urea versus esto sin urea. Sí. Un poco el objetivo. Bien. ¿Alguien tiene alguna consulta o comentario? Todos tímidos, muy lunes. Sí, muy temprano el lunes. Bueno, gracias, Nicolás. No sé quién quiere seguir. Yo si querés. Se levantó la mano, Lucas. No, arranca, Martín, no hay problema. Bueno, arranco. Gracias, Lucas. A ver. Ahí comparto. Ahí están viendo la presentación. Ahí entré en modo presentación. ¿Lo están viendo? Sí. Sí. Bueno. Bueno, yo lo que hice fue calcular la huella de carbono en un campo agrícola en la campaña anterior. Es un caso real. Para que ponga el teléfono en silencio, si no molestan. Es un caso real de 1.300 hectáreas entre campo propio y alquilado en Partido de General Pinto, provincia de Buenos Aires. Campos bien agrícolas, donde hacemos básicamente trigo y cebada, con soja de segunda como segundo cultivo, y maíz o maíz pisingallo. La campaña anterior no hicimos nada de soja de primera. Y usé dos metodologías o dos formas para calcular diferentes cosas. Por un lado, encontré una calculadora de huella de carbono en una página del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es ¿cómo se llama? El desarrollo agrario del gobierno de Buenos Aires. Y con Hace esta unos años. ¿Cómo, perdón? Está hace unos años esa, decían hace un año y pico, más o menos dos. Exacto. Y con eso calculé los labores la huella de carbono por los labores a campo, por lo que es movilidad, ¿no? En la logística de monitoreo, de los gerentes, eso también incluía los fletes de los fertilizantes, la huella de carbono también de la administración y la de todos los viajes de la producción hasta puerto, que son 300 kilómetros al puerto de Rosario. Y a su vez, porque queda medio corto la huella de carbono si queda acotado a esos indicadores o a esas actividades, y sumé también usando la metodología que alguna vez me compartió Federico que ha usado para el Agroecoindex. Tomé algunas fórmulas, algunos datos, algunas constantes para calcular el secuestro de carbono y las emisiones de dióxido de carbono equivalente por emisiones nitrogenadas. Que bueno, ahí me pasó un poco a veces como cuando me pasa en casa, que me pongo a arreglar cosas por mi cuenta y terminan las cosas peor que como las encontré, porque ahora les voy a mostrar los resultados que con este último cálculo tengo cosas raras, ¿viste? Que no me cierran, pero bueno, era un poco la función del trabajo final. Bueno, esta es la imagen de la calculadora de desarrollo agrario.
donde tenés es un Excel básicamente, con ya todas las fórmulas precargadas. Y está bueno porque te permite ir comparando la diferente huella de carbono de las diferentes labores, y también te lo permite comparar por cultivo. Lo voy a pasar muy por arriba para no entrar en detalles, pues si no se hace muy largo, pero simplemente para que tengan un pantallazo. Este es el cálculo o el resultado de la huella de carbono de todo lo que es movilidad, donde tenés por un lado el monitoreo, el abastecimiento de insumos, que asumí solamente fertilizante, todo lo que son fitosanitarios, digamos, herbicidas, fungicidas, todo eso no lo asumí como una huella de carbono significativa. Y después movilidad por asistencia a reuniones o bueno, los viajes a Buenos Aires y demás. Y te permite calcular la diferente huella de carbono. Y lo mismo también para todo lo que es administración. Después vamos a ver los resultados finales. Claramente entre estos 3 campos, el más significativo son lo que son labores a campo y los fletes a puerto, ¿no? Para la emisión o secuestro de carbono en el suelo usé la metodología que se usó en el AgroEcoIndex, estas fórmulas que tampoco voy a entrar en detalle, después vamos a ver los resultados. Y para lo que son emisiones de fuentes nitrogenadas usé estas otras. En el caso de este estudio, las principales fuentes nitrogenadas son por volatilización, lavado e infiltración. Y en la metodología de cálculo estaban estas fórmulas, y también por emisiones directas de suelos, por fertilización, fijación biológica de nitrógeno y residuos de cosecha. Y acá es donde me hace más ruido los resultados que tuve, porque realmente se va totalmente de escala. Revisé la fórmula, revisé los números, pero bueno, no encuentro el problema. Principalmente, yo creo que lo que se me va de escala y el problema principal lo debo de tener acá, con lo que es por fijación biológica ADN, pero bueno, es por ahí para otro análisis. Y acá están los resultados que fui calculando por hectárea, y siempre, ¿no?, en dióxido de carbono equivalente, ¿no? No sé si lo aclaré, pero todo lo que fui calculando, bueno, la calculadora de desarrollo agrario ya te lo calcula en dióxido de carbono equivalente, pero por ejemplo las emisiones de N lo pasé todo a dióxido de carbono equivalente. Equivalente de dióxido de carbono. Y bueno, como ven, las toneladas totales venían en órdenes, supongo que lógicos, donde había un secuestro de dióxido de carbono en la actividad. Y bueno, diferentes niveles de emisión. Ahora cuando llegamos a lo que son emisiones nitrogenadas, se me iba, cuando todo estaba en el orden de alrededor de 100, esto se me fue a 11.000, así que 11.000 toneladas totales, así que algo supongo que debe estar mal. Pero bueno, por lo menos si descartamos lo que son emisiones de N, por lo menos también está bueno para ver un poco, cuantificar de alguna forma lo que uno secuestra, y cuantificar la huella de carbono de las labores, de la movilidad, de la administración, de los fletes. Y bueno, me gustó el ejercicio, el trabajo para conocer un poco más dónde estamos parados, y de paso conocer una nueva herramienta de cálculo, una calculadora nueva, y también meterme de alguna forma en las entrañas del AgroEcoIndex a través de la metodología que emplea, que seguramente tengo unas cuantas vueltas de tuerca para ajustar. Bien, sí, claramente hay algo ahí. Los datos de fijación de nitrógeno, ¿de dónde salieron? De esta fórmula, El que usaste para en donde uno o el otro, 0,7. Perdón, Fede, perdón. Sí, en esa fórmula
El que usás para multiplicar por 0,7 o por 35. Sí, usé por 35 y el n fijado lo saqué de una tabla que también ahí es de la metodología, que decía que no sé si es mucho, que es la soja fija 0,05 kilos por cada kilo de soja producido. 0,05 kilos de N, que no sé si es mucho. Uy, ahora no me acuerdo si O sea, eran 2 ceros o 3 ceros. Capaz que por ahí puede ser. De todas formas, la ecuación completa también está bastante por encima en el, digamos, más allá de este resultado en particular de la fijación, los otros valores también están bastante por encima del orden de los demás valores, ¿no? de los demás campos. Pero bueno. Y después al multiplicar por 310 para pasar a equivalente dióxido de carbono, se te hace otra vez más grande, pero sí, Claro. 11.000 es mucho. Sí, sí, sí. Por 2,98 multipliqué yo para pasar a 10. Claro, pero lo habíamos visto. No va a hacer mucha diferencia, sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, hay que revisar eso. A ver. Ahora de memoria no me acuerdo. Lo que puedo hacer es revisar en la metodología, a ver si hay algo en la parte de texto. Hace mucho que no los calculo a mano esto y no me acuerdo. Está bien, está bien. Lo que iba a decir, podemos, por ejemplo, intentar cargar en AgroIndex y ver qué da en eso. Sí, lo pensé. No, al final no lo hice, pero para ver ahí. tenía ganas de hacerlo, no llegué a hacerlo. Pero exacto, exacto. Me lo voy a anotar para. Dale. Bueno, Gracias. ¿alguna consulta o comentario sobre el trabajo? Sí, una pregunta, Che Martín, muy bueno, como siempre. Esas dos ecuaciones que mencionabas están por fuera del AgroIndex. No, no son del claro. Ok. Sí. Son Es el laburo que hace el Ecoindex en forma automatizada. Está. Perfecto. Gracias. Bien, bien. Bueno, ¿quién quiere seguir? Sigo. Si quieren. Sí. Bien. Bueno, yo hice el uso del Agroecoindex en un establecimiento educativo, es el Colegio Agropecuario de la localidad de Magdala, perteneciente al partido de Pehuajó. Las producciones, el establecimiento, bueno, es chico, es de una superficie de 3,1 hectáreas, y las producciones que se realizan son demostrativas para los alumnos. Los datos que se cargaron acá, como se puede ver, bueno, este es el encabezado de la planilla de Recoindex. Parte se consultó al coordinador de producción de las producciones que se hacen en el colegio, y datos como evapotranspiración, pendiente y los datos del suelo también, desde una tesis de geología de la zona de todo lo que fue Pehuajó. Con respecto al combustible, que después va a saltar en los indicadores, se consideró el traslado del coordinador de producción del establecimiento y de dos docentes encargados de las producciones de sus localidades, que sería Pehuajó, hasta el colegio que se encuentra en zona rural, que son 45 kilómetros. Ese traslado en lo que es el ciclo lectivo, digamos, del colegio. Los lotes que se consideraron fueron 4 lotes. En el lote 1 tiene una clase de suelo 2S y tenía una superficie de 1 hectárea.
El lote 2 también 1 hectárea, tenemos 3 clases de suelo, 3 WS, la parte superior, la parte central 3 ES y la parte inferior 4 ES. El lote de la parte de atrás del establecimiento, este es el establecimiento educativo, ¿no? Una superficie de 0,6 y 3 clases de suelo también, 4S que comparte con el otro lote, con el lote anterior, la parte central 3S y 3WS la parte trasera del establecimiento. Y por último el lote 4 tiene una superficie de 0,5 hectáreas y esto es lo que está destinado a engorde a corral, digamos. En el lote 1, que en el Agroecoindex fue considerado como potrero 1, bueno, se destina a pastura para alimentación de los novillos, el tipo de labranza es convencional y la densidad de siembra es de 15 kilogramos por hectárea. La labor seleccionada fue disco y rolo, y el fertilizante aplicado fosfato diamónico con 50 kilogramos por hectárea. Como se encuentra próximo a la actualidad, al pueblo de Magdala, no se aplican plaguicidas porque se encuentra, digamos, en una zona urbana. Lo mismo para el lote 2. Exactamente la misma práctica. Y esto fue lo que se cargó en la planilla de Agroecoindex. Con respecto al lote 3, que se cargó como potrero 2 en Agroecoindex, se destina a la siembra de maíz para alimentación de los novillos, se cargó tipo de labranza convencional, densidad de siembra 17,2 kilogramos y un rendimiento de 7.000 kilogramos por hectárea. Y también la labor fue lo mismo que el anterior, disco rolo y el fertilizante aplicado fosfato diamónico, pero con 70 kilogramos por hectárea. Lo mismo, tampoco se aplican plaguicidas porque se encuentra en zona urbana. Y así se cargó en la planilla. Y por último, en el lote 4, que es, digamos, en guarda corral, tenemos 10 novillos, 10 terneros, el piso del corral es suelo desnudo y no posee manejo de heces. La alimentación está compuesta por, bueno, 19.000 kilogramos de maíz, 3.000 kilogramos de nueva alfalfa, 3.000 kilogramos de núcleo fildot y 5.000 kilogramos de cebada. Lo mismo. Y de esta manera se cargó, digamos, en la planilla de Agroecoindex. Con respecto a los resultados, bueno, tuvimos varios indicadores en rojo, lo que fue consumo de energía fósil, la eficiencia de la energía, el cambio de stock del suelo, riesgo de contaminación por nitrógeno y fósforo, y riesgo de reacción hídrica y consumo de agua. Y también nos dio en naranja agrodiversidad. Con respecto al indicador 1, que era el consumo de energía fósil, cambiamos porque teníamos, por ejemplo, mucha, lo que era la distancia del cuerpo del seguimiento, muchos kilómetros cargados en camionetas de lo que era la localidad de Tubosco hacia Magdala. Entonces, bueno, eliminábamos el traslado, digamos, del cuerpo docente para hacer el seguimiento de las producciones, y esto es lo que bajaba, digamos, ¿no? En el potrero 1 de 94.000 a 82.000 y en el potrero 2 de 28.000 a 24.000, pero de igual forma seguía el indicador en rojo. Y lo mismo hicimos en eficiencia de energía, digamos, eliminar el traslado de los docentes, que en cualquier otra producción no sería tan grande porque nosotros lo consideramos el traslado diario por el funcionamiento así del colegio. Lo que llamó la atención fue el indicador, esto fue con ayuda del coordinador de producción, el cambio de stock de carbono en el suelo, porque no debería, porque los cultivos son maíz y pastura y fijarían el carbono. Digamos, esto fue, digamos, la observación que llamó la atención del indicador 6. Y por último, el indicador 8 y 9, que era el riesgo de contaminación de nitrógeno y fósforo. Bueno, es por el tipo de actividad que presenta el engorda corral, dado que tiene alta carga animal. El indicador 11, riesgo de erosión hídrica y eólica, se ve, bueno, una por la clase estructural del suelo, y después, bueno, por el impacto de gotas contra el suelo con respecto a la erosión hídrica. El consumo de agua nos daba en rojo porque, bueno, es una producción animal intensiva. Y con respecto a agrodiversidad, bueno, solamente se realizan 2 actividades. Una porque nos encontramos en zona suburbana, está al lado pegado al pueblo de la localidad de Magdala, y otra solamente es un establecimiento educativo, dado que las producciones son demostrativas para los alumnos, para mostrar cómo se produce, etc. Y es toda una superficie muy, muy chiquitita. Bueno, más o menos esa fue la utilización de la planilla de Agroecoindex. Bien, muy bien. Te agrego en
en erosión, el tipo de labranza también, por la forma en que están diseñados los indicadores, le asigna una mayor erosión a la labranza convencional que a la siembra directa, por ejemplo. Por la falta de cobertura que se da al hacer la labranza. Y bueno, distintos implementos tienen asociados distinta rugosidad en el terreno que dejan, pero esa puede ser otra cosa también. Y con respecto a la agrodiversidad, tiene dos actividades, pero el maíz es para las vacas. Entonces, Claro. en realidad tiene una sola actividad productiva. Bien. Si el maíz se vendiera, ya serían dos actividades. Es por la forma en la que está diseñado el indicador. Bien. No recuerdo, no vi si estaban suplementos. Sí. Si eran muchos, que eso también puede ser otra de las fuentes de alto consumo de energía fósil. Ah, ahí estaba, claro. Otra fuente, sí. Pues no lo podíamos bajar. Cambiábamos y no podíamos bajar el consumo de energía fósil. Porque eso tiene como la memoria energética de lo que costó producir esos suplementos, incluye también el transporte, tiene un valor por kilo de cada tipo de suplemento tiene un valor distinto, obviamente no me acuerdo ninguno de los valores, pero tiene un consumo de energía fósil asociado que también le carga. Es similar a si los tuvieras que sembrar a todos esos alimentos, a todos esos suplementos, sembrar, cosechar y transportar hasta tu campo. Por eso es que te sube ¿cómo es? El consumo de energía fósil. Perfecto. Perfecto. Bueno. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Bueno, gracias. Pasamos al siguiente. Quienes quedan, cualquiera. Bueno, voy yo si quieren. Bueno, Bueno, lo que hice, Fede, fue a ver si comparto, un resumen, compartir pantalla, de la huella de carbono del pan. Cuando me puse a leer y vi las metodologías, ¿ahí están viendo? Sí. ¿Ven ahí? Sí, sí. Bueno. Sí, sí. Nada, lo que hice fue un breve resumen sobre toda la metodología. Veo que es bastante extensa. En la práctica no hubiese podido nunca ponerme a recolectar toda la información requerida para calcularlo por mi cuenta. Pero bueno, me parecía dentro de todo interesante meterme en cómo se calcula las huellas de carbono en general de los alimentos, cómo delimitar el sistema, digamos, la unidad, y bueno, y tratar de dar un poco las equivalencias. Básicamente el consumo de energía, por un lado, y bueno, y la huella de carbono, cómo impacta en todo esto, ¿no? Entonces me basé en el libro que estaba en la bibliografía, igual navegando en internet también me saltó el mismo trabajo y veo que está publicado en varios lados. Un poco como introducción, el tema del pan me interesó porque era algo, digamos, de consumo diario, y uno a veces no se hace esas preguntas. Uno piensa que la huella de carbono, esas cosas son de cosas más complicadas, ¿no? Matías, discúlpame, pero estamos viendo no la presentación, sino el PowerPoint. El PowerPoint, sí. ¿Pero ya empezaste a correr las filminas? Sí,
No, pero no la No estamos pasó viendo. Estamos viendo, A ver. fíjate que te abre dos. Ahí pasó introducción. Pantalla. Ahí, tardó un poquito, pero pasó. A ver. Ahí, introducción. Sí, ahí está. Bueno, bueno, el proceso toma todas las etapas, de la etapa primaria productiva del trigo, y luego la industrialización, la panificación, digamos, y básicamente toma dos caminos, ¿no? Que uno es el pan industrial, digamos, o de panadería, o hecho en tu casa. Esto después, si quieren, lo leen. Otra cosa que me llamó bastante la atención es la gran diferencia, el impacto relativo que tienen los sistemas de producción en función de la siembra directa y la labranza convencional, temas de los cuales se habla bastante, pero bueno, habría que ver los números un poco más finos y ver un poco el planteo de cada uno. Uno tiene en mente que la siembra directa se supondría con una huella de carbono menor, pero aparentemente no es tan así. No sé, Fede, no tengo información, después habría que ver un tema que me interesó porque me toca un poco de costado, pero habría que ver bien a qué se deben estas, no son grandes diferencias, pero a qué se deben. Otra cosa es que está bueno que también se considera un transporte promedio de la mercadería, el embolsado, bueno, varios pasos que uno por ahí a priori no tendría en cuenta. Y bueno, y lo que no se tiene en cuenta, por el otro lado, es todo lo que tiene que ver con la operación general, digamos, de molino, de las oficinas, todo lo que no esté vinculado estrictamente con el proceso. Entonces la unidad para obtener la huella de carbono es 1 kilo de pan. Y bueno, puse este esquema que es básicamente lo que resume todo el proceso, es bastante largo, pero básicamente arriba nomás la producción primaria es el cultivo de trigo, ¿no? Después los 3 procesos intermediados por el transporte, pero que más nos interesan, son la molienda, digamos, el traslado luego de la harina a la panadería o a la industria, y bueno, y el consumo en las casas. Algo que también es importante, que acá lo marqué un poco, es la merma, ¿no? Como uno cree y dice, bueno, tantos kilos de trigo, pero después cuando uno empieza a ver los números y a separar la paja del trigo, empieza a ver que la merma es interesante. Acá estamos hablando de un 20%, lo cual es un montón. Uno se pone a pensar y en el volumen es un montón. Y otra cosa que me llama la atención también fue esto, que bueno, es un poco para discutir, el tema del pan industrial o el pan doméstico. El pan industrial tiene muchos aditivos, digamos, tiene muchas... Entonces, habría que ver un poco si el rendimiento de esta cantidad de harina inicial después deriva en esto otro. Puede ser en peso, puede ser, pero bueno, en calidad me parece que acá entre pan doméstico y pan industrial puede haber una diferencia importante. Sobre todo porque si tuviésemos en cuenta, que acá creo que no estaba mencionado, un poco lo que hablaban recién, ¿no? Si uno tiene en cuenta, por ejemplo, el tema de la ganadería, no sé, la producción de los núcleos, digamos, todos los insumos de fuera del establecimiento, acá el tema en la industria impactaría bastante. Bueno, vamos un poquito a ver, como les mencionaba recién, el consumo de energía. La unidad es megajoule por kilo de pan. Acá los índices son relativos. Confíen que después cuando suman toda la cadena les va a dar en promedio lo que dice abajo, que fue una constatación que hice, pero bueno, es interesante también cómo va tomando, de dónde van saliendo estos números, cómo se calculan y todo eso, pero bueno, está muy detallado en realidad para cada uno de los procesos.
Bueno, primero entonces, este es en función de lo que les mencionaba recién, de siembra directa o labranza convencional, vemos que hay un desvío entre 3.23 y 2.94, hay una diferencia según el sistema. El transporte que se le imputa acá es un transporte de mayor distancia, ¿no? Desde el campo hasta la molienda, que son más o menos 200 kilómetros, en camiones de 32 toneladas, digamos, hay distintas. Después, algo muy interesante, que también, obviamente, la mayor parte de la energía de la molienda se la lleva a la trituración, pero también el manipuleo, si es a granel o es en bolsa, si es en bolsa de papel o en bolsa de polietileno, todo ese tipo de cosas, también van impactando. Y acá hay una gran diferencia, digamos, acá la bibliografía plantea un montón de escenarios, hay un montón de opciones, que es en cuanto a los procesos de panificación, ¿no? Esto que está tomado acá es para hornos en las casas, a gas o eléctrico, pero bueno, la industria debe tener otros métodos, otros recursos, entonces puede bajar el consumo de energía bastante, va a hacerlo más eficiente. Esto, lo de la bolsa, fíjense que hay una diferencia enorme. Cosas que uno dice, bueno, la bolsa es ecológica o más ecológica, pero bueno, acá hay una relación 4 o 5-1, así que es importante. Y otra cosa que también en el consumo tiene mucho que ver es cómo uno almacena el pan después, si uno lo congela en promedio, esto no me acuerdo, dice entre 3 y 8 días, creo, pues yo le puse 7 días como para poner un promedio, y después sacarlo del freezer, tostarlo, ese tipo de cosas también conllevan un consumo. Bueno, y acá planteo finalmente un rango enorme, ¿no? Entre 7 y 11,3 según todas las modalidades y combinaciones del sistema de producción, de bolsa, de freezer, de tostado, de hábito de consumo. Pero bueno, es interesante. Ahora pasamos un poco a los gases de efecto invernadero, que era un poco lo que plantea la huella de carbono en equivalente de dióxido de carbono por kilo de pan. El esquema es el mismo, se los paso un poco más rápido para que vayan viendo los números son más chiquitos, pero todo va influyendo, está correlacionado. Así que bueno, acá terminamos con este promedio que plantea el libro de 0,884 como la cantidad de kilos no está muy lejos de 1 kilo. Entonces, eso fue un número que a mí me impactó, ¿no? No está lejos de 1 kilo de dióxido de carbono, que me parece una cantidad interesante. Obviamente va a haber fluctuaciones enormes, pero bueno, puede haber algunas combinaciones sobre todo, acá lo que yo veo es que lo que más se promueve, que uno tenga el pan que se compre el pan industrial, lo que está más publicitado y todo, es lo que evidentemente consume más energía. Y algunas consideraciones finales, porque bueno, el trabajo es ajeno, digamos, pero me parece donde nosotros más podemos meternos como profesionales o intervenir es en las etapas de producción de trigo como agrónomos, y vemos que la panificación es un punto importante, son las 2 etapas que tienen más peso en la cadena. Todo esto lo podemos modular, digamos, en función de cómo decidimos y cómo podemos producir. Y un poco lo que les decía recién, ¿no? Pequeños hábitos de consumo pueden tener un impacto enorme, ¿no? No les digo que ya no coman el pan tostado, pero bueno, a veces pequeños recaudos entre todos nos pueden ayudar un montón. Bueno, es eso. Bien, muy interesante. Que no es todo en el campo también. Claro. Lo que
por ahí medio filosófico, por ahí le achacan a la producción agropecuaria las emisiones, pero después el pan lo comemos todos y los productos los necesitamos todos. Y además Sí. después le seguimos cargando emisiones, lo mismo si fuera huella de agua. Sí, lo mismo. Seguimos cargando y que a lo mejor exigimos, pero no hacemos desde nuestro rol otras cosas. O le cargamos a esto, a los alimentos, y después, qué sé yo, usamos por demás vehículos cuando podríamos... Usamos, digo, porque yo también lo hago, por comodidad, No, o algo, también contribuir menos al problema. tal cual. Sí, es Sí, un tema que incluso siempre se da pone para en hablar. juego en la producción el tema de emisión y huella, y no se habla que quizás en el mundo está cerca del 30% del desperdicio de alimentos, y ahí ya no es el productor, sino también mucho el consumidor. Entonces ahí sí, si te pones en el rol de consumidor, todos tenemos mucho que ver. Entonces, digo, no es para relativizar el problema, pero sí para poner todo en la balanza, digamos. Sí, tal cual. Me generó duda de lo que mostraste, Matías, ahí en ese rango al final, que había, digamos, cuál era el que más y menos, considerando el sistema, desde el sistema de labranza hasta si estaba tostado o frisado. Sí. Ahí en la parte digamos, de siembra directa, que tiene más emisiones, o sea, digamos, habría más emisiones en ese sistema, no, ¿tiene que ver con insumos o por qué es sí, eso, digamos? aparentemente, no, en el libro aparentemente yo me hice la misma pregunta, la explicación es como que en convencional hay ciertos controles de malezas que se hacen en forma mecánica y de la otra forma se harían con productos químicos. No sé si está vinculado solamente al consumo de energía fósil o, bueno, o también, digamos, la huella que ya trae el mismo producto que uno está utilizando, ¿no? Me imagino que debe estar todo para que en el balance general te dé así. Pero creo que, Fede, corregime, que es un poco la explicación. Sí, es así. También entra en la diferencia si consideras que la siembra directa requiere más agroquímicos y usualmente usa más fertilizantes, que no necesariamente tiene que ser así, pero si es así, también están incluidos Claro. esas emisiones. Claro, el paquete de insumos, digamos, asociado más allá del Y la consumo de combustible para la labor. Sí, y la descomposición de los residuos es distinta, son distintos factores de lo que emite una y otra. Que es muy finito, pero que pueden entre todos que explicar las diferencias. Bien, muy bien. ¿Algún otro comentario? Bueno, pasamos a la siguiente exposición. Si quieren, sigo yo. Yo no tengo problema. Bueno, a ver. ¿Se ve el Word ahí? Bueno, no tengo tampoco o sea, no lo hice en presentación en PowerPoint, pero bueno, tengo acá el Word, me parecía más fácil para mí para explicarlo. Bueno, yo cambié varias veces de tema, quería hacer sobre la huella hídrica del vino, porque coincido con Fede como una de las clases que dijo que había que tomar vino porque era baja la huella hídrica. Pero bueno, se me complicó porque quería datos de la zona de 25 de mayo y ya que mis compañeros de INTA de la agencia estaban trabajando en este tema y no, la verdad es que no podía calcular nada con lo que me estaban pasando. Así que bueno, empecé a buscar un poco de información de cerdos y encontré un trabajo
bueno, en una universidad, investigadora en una universidad, que calcularon la huella hídrica para un criadero intensivo de la provincia de Santa Fe. Entonces usé esos datos para calcular bueno, el agua azul, el agua verde y el agua gris. Algunos los modifiqué, y bueno, les cuento. Bueno, el establecimiento agropecuario consta con 154 hectáreas en total. 2 hectáreas y media se destinan a la cría de cerdos, 1 hectárea y media a feedlot, que no se tiene en cuenta, digamos, en este trabajo para el cálculo de la huella, y 150 hectáreas para la producción agrícola, 90 para soja y 60 para maíz, del total. Bueno, el número de cerdos es 1635, que se dividen en 151 madres, 4 padrillos, 720 lechones destetados, 220 cerdos en lactancia y 540 cerdos en engorde. Bueno, a modo de resumen, digamos, los parámetros de este sitio, de este establecimiento, es, bueno, el grado de confinamiento es alto, ¿sí? Es producción intensiva, produce el propio alimento para los cerdos, maíz y soja. Bueno, combina obviamente la actividad porcina con agrícola y tenía altos problemas de efluentes. Entonces, en este trabajo decidieron elegir ese establecimiento por estos, digamos, estas características, porque también había otros que podían ser estudiados. Bueno, en este diagrama, a ver, lo voy a agrandar un poquito. Se ven los flujos de agua dentro del criadero. Los animales se ubican por etapa en 4 galpones: maternidad, destete, gestación y engorde. Después el agua utilizada para el lavado y el consumo de los animales se extrae de un molino y de una bomba subterránea que está ahí graficada en color azul, que sería el agua azul. Después el agua verde, que es la que está en los cultivos, que está en línea punteada en verde porque es como un agua indirecta, digamos. Y después en gris está el agua, en color gris, digamos, sería el agua gris, que es de los efluentes que sale de cada uno de los galpones y se derivan a una cava final. Bueno. Acá lo voy a achicar un poquito. Bueno, para comenzar a explicarles un poco el cálculo del agua azul, el agua azul va a ser el agua de consumo de los animales, más el agua del lavado, es decir, este agua subterránea que se extrae. Para calcular el agua de consumo necesitamos saber el número de animales por cada uno de los galpones, y los litros consumidos por cada uno de los animales. Yo acá saqué, porque ellos usaban por ahí otros valores, yo hice como un promedio, digamos, de las etapas de cada uno de los animales, que sería, bueno, 27 litros por animal por día para maternidad, 12 para gestación, 1 para destete y para engorde 9. Entonces, al multiplicar el número de animales por los litros de agua que consume el animal por día, tenemos los litros por día. Al sumarlos, obtenemos que el total de agua para consumo es de 7,334 metros cúbicos por día. ¿Sí? Por otro lado, para calcular el agua del lavado, lo que se hizo es, vuelvo acá al grafiquito, en los galpones de maternidad, destete y gestación, como tienen un piso de rejilla, hay fosas debajo de los galpones, ¿sí? Esas fosas tienen un volumen conocido, ¿sí? Entonces se medía ese volumen, ¿sí? Que en realidad era semanalmente, se lavaba y se depositaba todo en esa fosa, y después a la semana se derivaba a la cava. Entonces, conociendo ese volumen y restándole el valor del purín, decía, o sea, de los desechos de los cerdos, ¿sí? Teníamos el valor del agua que se usó solo para lavar. Y para el caso del galpón de engorde, que tenía piso de hormigón, lo que se había hecho era poner caudalímetros, ¿sí? Y ahí se conocía bien el volumen de agua que se usaba para el lavado. ¿Sí? Entonces,
En esta tabla tenemos el volumen de las fosas, le restamos el volumen del purín generado y obtenemos el volumen de agua de lavado para cada uno de los galpones, y el del galpón del engorde con caudalímetro se calculó. Al sumar tenemos que un agua de lavado en metros cúbicos por día es de 3,6 metros cúbicos. Entonces, el agua azul, dijimos que era el agua de consumo, 7,3 metros cúbicos por día, más el agua del lavado, 3,6 metros cúbicos por día, tenemos un total de 10,9 metros cúbicos por día de agua azul. Bueno, sigo con el agua verde. Bueno, el agua verde, en este caso, en el trabajo lo que hacían era, como ellos querían calcular solo la huella hídrica para el criadero, no medían la huella, el agua verde para la producción de maíz y soja. Yo la calculé igual, porque nada, como combinaba, o sea, agrícola con el criadero y está todo dentro del mismo campo, lo hice como hicimos para el ejercicio de quesos en la clase anterior. Entonces, ¿qué necesitamos saber para calcular el agua verde? La cantidad de alimento que consume el cerdo en cada etapa y los requerimientos hídricos del cultivo, ¿sí? Entonces, vamos a necesitar saber la evapotranspiración del cultivo, es un valor teórico, y los rendimientos, ¿sí? Entonces, al dividir la evapotranspiración y el rendimiento, vamos a obtener la huella hídrica, digamos, del cultivo, ¿sí? Que me dio 0,537 para maíz y 1,35 para soja. Ahora, al multiplicar ese valor, digamos, de la huella hídrica del cultivo por la cantidad de alimentos que ingiere el animal, vamos a tener la huella hídrica del alimento. Entonces, en esta tabla también son valores, digamos, teóricos de lo que consume de cantidad de maíz y de soja por día por animal, que todo era siempre por diferentes etapas, ¿sí? Se podría haber hecho, por ahí podría haber hecho un promedio, pero ya estaba así diferenciado. Entonces, a multiplicar el número de animales de cada etapa por los kilos de maíz consumidos al día, obtuve el total de kilos de maíz por día consumido por los animales y de soja, ¿sí? 1949,6 kilos por día de maíz, esto no es por animal, esto es en total, y 819 de soja. Entonces, al valor de la huella hídrica para el cultivo por la cantidad de kilos consumidos por día de ese cultivo, obtengo, digamos, la huella hídrica, o sea, el agua verde para el alimento, digamos, maíz y soja. Al sumarlo me da una huella hídrica, un agua verde, no sé si está bien dicho huella hídrica verde, pero bueno, el agua verde de 2.153,4 metros cúbicos por día. En el trabajo original, este valor quedaba 0, no me acuerdo cuánto, quedaba muy chiquito. ¿Por qué? Porque lo que hacían era solamente utilizar el porcentaje de humedad del alimento que ingresaba al criadero. Entonces, a estos valores los multiplicaba por, no sé, el 14% creo que era humedad entonces la huella hídrica verde quedaba muy bajita. Yo la medí, o sea, el total, digamos. Y por último, el cálculo del agua gris, que tiene que ver con la contaminación, ¿sí? Es la cantidad de agua que se requiere para asimilar la carga de contaminantes generados. Bueno, por un lado, bueno, se calculó, digamos, la carga contaminante, que va a ser la carga de DBO, que es el parámetro, ¿sí? Que ellos consideraban que había que tener en cuenta, porque va a medir, o sea, la demanda bioquímica de oxígeno va a medir la cantidad de materia orgánica, es un indicador de materia orgánica biodegradable, entonces usaban ese valor.
y la carga máxima también permitida, que está en una resolución provincial, ¿sí? De esta DBO, que es de menor a 200 miligramos por litro. Entonces, para calcular esta carga contaminante L, necesitábamos saber el volumen del efluente generado por día, bueno, y el valor del parámetro medido. Entonces, bueno, se analizó el parámetro de DBO en cada uno de los galpones, ¿sí? Digamos en las fosas individuales, y el volumen de efluente también, que es más que nada teórico, que esto, digamos, del purín que se generaba, que también se usó para el cálculo del agua del lavado. Entonces, al multiplicar el volumen del efluente por la carga de DBO, ¿sí? Obtenemos el valor L. Y al hacer la dilución, es decir, al dividirlo por los 200 miligramos por litro, obtenemos el agua gris para cada uno de los galpones, y da un total de 222,8 metros cúbicos por día. Al hacer la suma del agua azul, verde y gris, da un total de 2.392,3 metros cúbicos por día. Eso sería el agua, la huella hídrica, pero al dividirlo por 1.635 tenemos por animal. Me estoy dando cuenta que tendría que hacerlo dividido por ahí, por kilo de animal, ¿no? Para tener por kilo de carne, pero no sé cuánto. Sí, o sea, la huella hídrica del sistema de producción puede ser la total por día, Bien. la total por año, eso depende como quieras. Por animal Bien. también es importante porque da una idea promedio. Seguramente que distintos animales contribuyen distinto a la Claro. huella. ¿Cómo es? A la huella. Y la otra es por kilo también, por kilo de producto. Ahí ya no importan los animales, sino bueno, lo que se vende, tantos kilos de producción por día, por ejemplo, para lo que vende en el año, dividido 365, y también podría sacar la huella por kilo de carne producida. Bien. Y azul Bueno, no se ve porque es chiquita. no se ve porque es chiquita, sí. O sea, alrededor del 90% es agua verde, 10% gris, y queda 0,5 del agua azul. ¿Sí? O sea, lo que podemos decir que el agua para el lavado y el consumo es baja, igualmente siempre, o sea, hay que tenerlo en cuenta, ¿no es cierto?, porque se gasta. Y, o sea, en realidad esto, lo que podría decir es, o sea, para lo que serviría hacer este análisis, ¿no es cierto?, de la huella hídrica, es para dar por ahí algunas recomendaciones, porque si bien el agua gris es baja en relación al agua verde, siempre habría que tratar de disminuir, ¿no es cierto?, esta huella, o sea, el agua, y por ahí, como se generaban efluentes y esta gente, o sea, en este establecimiento no se realizaba ningún tipo de tratamiento, sería empezar por ahí, empezar a realizar un tratamiento de efluentes, poder separar el efluente líquido del sólido, y bueno, y después del tratamiento poder usar ese agua bien para recircular dentro del establecimiento, para regar, y la sólida para usarla como abono. Bueno, y eso es. Muy bien. Sí, ahí en el anterior, mostrame ahí si lo haces por kilo de carne, las proporciones no cambian. O sea, Claro. si el problema de la zona es la cantidad de agua, porque se han bajado mucho las NAMPAs, porque este establecimiento o este sistema de producción no está contribuyendo a ese problema. Si el problema es la calidad, como decís vos, que no tiene un tratamiento, que lo tira en una cava, ahí sí se ve que la cantidad de agua que se necesitaría para diluir todo ese contaminante a un nivel aceptable es muy grande. Y el otro consumo es, la otra gran fuente, la mayor, es la de agua verde, pero que es
equivalente a los ejemplos anteriores, los que le daba el indicador de consumo de agua. Es agua que no está, o sea, puede estar compitiendo con otro uso agrícola para llevárselo a otro lado, vendérselo a alguien más, pero no está contribuyendo a un problema de agua. Por eso está bueno separar en los colores. Bien, ¿alguien más tiene algún comentario o pregunta? Bueno, yo les voy a pedir un minutito, que tengo una persona que me está esperando para que firme una nota, y seguimos en un ratito. Listo. Bueno, mil disculpas, ya está. Fede, creo que quedo yo nomás. Sí, así es. Bueno, estoy con los datos del teléfono, así que saqué el video y bueno, cualquier cosa me avisan si se corta, porque anda re mal internet, así que... Por ahora se escucha bien. Buenísimo. Bueno, no sé si ahí se ve. A ver. Sí se ve. Bien. Bueno, yo lo que hice fue tomar el agroecoindex también, para hacer el análisis de la gestión ambiental de un establecimiento agropecuario. El nombre es Los Médanos y queda en Trilí, ubicado acá en la provincia de La Pampa. Bueno, les muestro acá cuál es la ubicación y cuál es la forma, digamos, que tiene el establecimiento. Y como información general, tiene una superficie de 216 hectáreas de producción agrícola ganadera y de gestión familiar. Y lo que evalué fue el periodo 2021-2022.
Lo que es el establecimiento se divide en 9 lotes productivos, y acá lo que hice fue poner la superficie de cada uno de esos lotes, y el uso que tuvo en estos 2 semestres, digamos, ¿no? Que cargué en el Agrocoindex. Bueno, en el lote 1, la mayoría son lotes que están en pastura. Bueno, no coincide con la foto porque saqué la foto del Maps de Google, y eran momentos en donde, por ejemplo, este lote 2 estaba con un rastrojo de maíz, y bueno, ahora para lo que yo hice correspondía a pastura. Lote 3 también estaba en pastura y continuaba en pastura. El lote 4 es un médano, digamos, ahí se ve, tiene llorón. Lote 5 tiene pastura, después fue para maíz. Lote 6 cultivo de cobertura y después maíz. Lote 7 pastura, continúa con pastura. Lote 8 lo mismo, y lote 9 lo mismo. Estos son los lotes que habitualmente se analizan, digamos, y se utilizan a los fines productivos, pero después yo consideré para este análisis particular con el Agrocoindex los otros espacios que no están marcados, que los llamé lote 10, que es un médano, pero que tiene una cortina forestal de eucaliptus de los 2 lados, como se ve ahí en la imagen. Lote 11, que llamé que es otro médano, pero que tiene un pastizal natural. Y lote 12, que también es el ingreso del campo junto con el casco y una parte de los corrales, donde también hay, yo lo llamé cortina forestal, no sé si es el nombre correcto, digamos, pero bueno, hay cipreses todo en el ingreso y muchos eucaliptus en el resto, digamos. Bueno, la información acá les muestro en general más o menos cómo fue lo que fui cargando. Es suelo arenoso, bueno, los médanos, y ya con todo lo que le conté de médanos, todas las veces que dije médanos, ya no queda mucha duda. Bueno, y después usé todos los datos de consumo de combustibles, digamos, del predio, y el uso de una camioneta con los kilómetros aproximados, digamos, que se hacen en un año. Y después, bueno, cargué esa información que les mostré para cada uno de los potreros. La única cuestión es que, digamos, todo se usa después, o sea, todos estos potreros que producen tanto pastura como maíz, que es lo que correspondía a este periodo, se utilizan para la alimentación del ganado. Entonces, no cargué en ninguna parte el tema de rendimiento, o sea, directamente le puse no corresponde porque no se usa para otros fines, sino para el consumo del ganado. Lo voy aclarando, Fede, por si por ahí metí la pata con algo y después los resultados tienen que ver con esto. Bueno, y después lo que hice fue cargar estos potreros 10, 11 y 12, que les conté antes, que es una superficie no productiva, pero que me parecía que era importante considerarlo a los fines del análisis ambiental por el resto de los servicios, digamos, ¿no? Bueno, después cargué todas las actividades agrícolas y, digamos, considerando, por ejemplo, en el caso de las pasturas, con menos cantidad de labores y menos aplicaciones de plaguicidas, o las actividades más relacionadas con cuestiones agrícolas, digamos, con producción de cultivos agrícolas, que sí tienen mucho más aplicaciones y más labores también. En cuanto a las actividades ganaderas, bueno, la producción es semi-intensiva, tiene un 20% del tiempo de permanencia de los animales en corrales, digamos, tipo feedlot. Y bueno, y marqué acá una cruz en todos los lotes, porque justamente, excepto estos 3 lotes que no son productivos, el resto todos, digamos, en algún momento pasan los animales por ahí, o se utiliza lo que se produce en esos lotes para el alimento de los animales. Y consideré la suplementación de núcleo y grano de maíz. Bueno, a su vez cargué después lo que tenía que ver con las forestaciones, que yo creo que acá puede haber una sobreestimación un poco de esta parte, porque yo consideré, como no tenía datos, la verdad, y bueno, y tampoco lo hice con tiempo, hago el mea culpa para consultar a los que saben con tiempo sobre esto, lo cargué directamente como si fuese una forestación de eucaliptus o de pinos en las hectáreas, digamos, que ocupan esos lotes que les conté antes, lo que tiene que ver con forestación. Después lo que era pastizal natural, ahí sí es un poco más real, me parece.
Bueno, y este es el resultado que encontré. Bueno, aparecieron, digamos, zonas verdes y zonas rojas. Así que bueno, igual que mostraron muchas de las presentaciones que mostraron antes, digamos, que tienen que ver con producción ganadera, aparece en rojo lo que tiene que ver con energía. Y acá un poco también considerando lo que mostraba Luca, bueno, digamos, los indicadores de energía muestran una ineficiencia energética. Creo que esto tiene que ver con el sistema intensivo de producción y con la suplementación de maíz. Lo que yo hice fue una simulación considerando disminuir en un 50% esa suplementación de maíz, como para ver, digamos, si venía por ese lado la ineficiencia, y bueno, estos dos, digamos, dos marcadores, dos indicadores que estaban en rojo pasaron a estar en naranja. O sea, como que ahí me parece un aporte importante de eso que tiene que ver con la suplementación. Los indicadores de nutrientes en general estuvieron bien. Sí aparecen otra vez, digamos, algunas alertas en lo que es la cuestión hídrica, que también muestran una ineficiencia hídrica, creo que también tiene que ver un poco con el tipo de sistema. Y bueno, algunas cuestiones acá llamativas en lo que es hábitat y biodiversidad que estarían afectados, digamos, lo que marcan que habría un sistema poco diversificado, que también en función de lo que mencionaste, Fede, en alguno de los otros ejemplos, no me acuerdo cuál era de los chicos que presentó, creo que tiene que ver por ahí con la cuestión esta de que lo único que se produce básicamente es ganado, o sea que no hay otra producción, digamos, más allá de que hay distintos sistemas de cultivos y distintos ambientes. Lo único que sale del campo como producto es la carne vacuna, digamos, ¿no? Bueno, y después lo que hice fue dos simulaciones, considerando esta situación general y una situación, digamos, simulando, por ejemplo, en este caso, incluyendo el pastizal y la forestación, que son estos lotes que si bien son chiquitos, se representan un 10% o menos de la superficie del campo. Si los incluimos, vemos que algunos indicadores están en mejores condiciones que si no los incluimos. O sea, digo esto porque habitualmente son espacios que no se consideran dentro del campo, como no tienen un valor productivo, de repente no se tienen en cuenta en los análisis globales, y bueno, justamente porque esos análisis no consideran la cuestión ambiental. Pero me parece importante tener en cuenta, por ejemplo, la importancia de tener, o sea, de valorar esos espacios, por pequeños que sean, en cuanto, por ejemplo, lo que marca acá, ¿no? El cambio en stock de carbono, bueno, de la biomasa leñosa, lógicamente, pues estamos considerando que en una parte hay árboles y en el otro no los estamos teniendo en cuenta. En lo que es el balance de gases de efecto invernadero, que si bien no cambia el tono de verde, pasa de 3 a casi 5. Bueno, en la parte de consumo de agua también, y después también encontré algunas diferencias, si bien no cambian los colores, digamos, me parecía que eran importantes estas diferencias que aparecían acá en la cuestión de la diversidad. Y el otro escenario que simulé, por una cuestión de interés, digamos, de conocer un poco a ver qué es lo que pasa, pero bueno, no encontré, o esperaba encontrar más efecto. Vos me dirás, Fede, a ver si metí la pata con algo del análisis, o si por ahí no está contemplado en el modelo. Consideré qué pasaría si los animales estuviesen más tiempo encerrados, ¿no? O sea, como que, ¿cuál es cómo podemos ver el riesgo en contaminación, en emisiones de gases y demás, si los animales pasaran de estar en una situación extrema, ¿no? Del 20%, que es lo que hoy en día están, a un 100% del tiempo encerrados. Y bueno, y no encontré en este caso cambios en los colores, digamos, ¿no? De estos indicadores, probablemente por la magnitud de ese cambio en función de cómo está construido el indicador, para el abanico de posibilidades que contempla, ¿no? Pero bueno, sí encontré algunas diferencias en lo que es acá emisión de gases también, pequeña pero que aparece, y en lo que es también riesgo de intervención del hábitat. Así que bueno, eso es lo que más o menos llegué a hacer, y bueno, ahí les comparto algunas fotos del lugar, y bueno, muchas gracias. Muy bien, bien, gracias a vos. Con respecto a lo último, si solamente cambiás eso, al 100% encerrado, es muy poquito lo que cambia, serían el coeficiente de emisiones, lo que pasa con las heces de los animales,
en confinamiento no es lo mismo que en el campo. Lo que pasa que para hacer el cambio habría que, por ejemplo, eliminar todo lo otro del campo, convertirlo en suplementos y cargárselos como suplementos. Claro. Para Claro. decir, bueno, esto pasa ahí nomás, ¿cómo es? La producción de alimento, de pasturas, de verdeos o de granos, pero se cargan en forma de suplementos. Entonces, Claro, ahí sí se van a ver más cambios. Después, con respecto Bien. a lo de incluir o no incluir, tenés razón totalmente, hay que incluir estas áreas no productivas, como lo hiciste, porque de mínima diluyen los indicadores. Claro. Entonces, no incluirlas es como que estás castigando al establecimiento que estás evaluando, porque lo achicás. Viste que vieron que la mayoría de los indicadores son por hectárea, entonces al dividirlo por más hectáreas, de mínima diluyen eso. Pero además, en este caso, la forestación agrega secuestro de carbono ¿cómo es? Para el indicador de gases de efecto invernadero, para el indicador de cambio en la biomasa leñosa, para el indicador del suelo también. Es mejor incluirlo. O sea, es mejor tener bosque y si lo tenés es mejor incluirlo. Claro, claro. También para la de erosión por la altura de los árboles. Entonces sí está bien incluirlos. Y también, como decís, la mayoría de los trabajos que usaron AgroEcoIndex hoy, los que tenían ganadería, todos muestran una ineficiencia, pero es como que es así, pero no por eso, o por lo menos no solo por eso, o puede haber una justificación para no hacer ganadería, porque lo que aporta la ganadería es otra cosa, no una eficiencia energética, sino una calidad distinta de alimento, que no lo tienen los cultivos, más allá de si te gusta o no te gusta la carne, y la posibilidad de hacerse sobre vegetación perenne, que los cultivos no lo tienen. Entonces, si fuera, hay lugares donde no se puede hacer agricultura, entonces no está bien comparar, o sea, comparar y castigar a la ganadería por esas cuestiones. Claro, por ahí está bueno ver cómo, o sea, lo que me gustó de esto es, me gustó porque obviamente vos lo habías presentado y no es que dudaba de vos, pero al momento de tomar los datos y hacerlo es como que uno se da cuenta que bueno, todo verde es difícil, digamos, ¿no? Como que también está bueno que vaya para el verde lo que sabemos que se puede ir para el verde en función de un determinado planteo. A lo mejor un sistema ganadero nunca va a ser verde en eficiencia energética, pero bueno, podemos llevarlo al verde con otro montón de cosas. Y bueno, me parece que un poco por ahí también pasa el análisis de lo que realmente se puede hacer y no de plantear que, bueno, vamos a cambiar todo y todos los campos van a cambiar de producción para hacer algo que sea, no sé, más eficiente, pero resulta que después van a terminar teniendo rojos por otro lado, digamos, ¿no? Tal cual. Sí, sí. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario? No hay comentarios. Bueno, gracias a todas y todos por presentar. Me pareció bárbaros los trabajos y lo mejor de todo es que fueron variados, de distintos sistemas, de distintas partes de esos sistemas, de huella hídrica por un lado, de huella de carbono por otro, de los indicadores por otro, de alguna parte de los indicadores combinada con otras ecuaciones por otro, o sea que la verdad que a mí me gustaron mucho. Ahí está Florencia desde hace un rato. Sí, estoy acá. Me siento pésimo que me perdí la exposición de todos, pero bueno, me conecté ni bien me liberé, pero ya fue tarde. La estamos grabando, después la voy a subir, porque algunos de los primeros que expusieron se tenían que ir, así que después lo van a ver. Como comentario de mi parte, eso quería remarcar, que me encantaron los trabajos.
obviamente que están todos aprobados y todos tienen la certificación del curso, obviamente. Y nada, me gustaría escuchar de ustedes si tienen algún comentario que nos pueda servir para otros cursos o para este mismo curso cuando nos toque volver a dar. No, yo, bueno, agradecer, la verdad que tenía ganas de tomar este curso. En lo personal es un placer tomarlo con Martín. La verdad, Martín, estoy contento de que hayamos tomado juntos este curso. Y bueno, nada, no, creo que está bueno, me parece que la Conindex, a diferencia de otros temas y modelos que a veces son medio estáticos, es sumamente dinámico. De acá lo vimos cuando corremos y decimos, che, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y creo que haría como no te digo un grupo de graduados, un club de graduados, pero quizás sí de qué manera podemos nutrir, digamos, de cada cohorte, ojo, lo tiro como idea nada más, vamos a nutrir eso, tanto cuando, bueno, hicimos tesis con Martín, me acuerdo que habíamos hablado un poco de la idea de nutrirlo y en el sentido de también sumar experiencias, quizás con agrovendes, con huellas y demás, creo que todos nosotros tenemos campos profesionales distintos. Se me ocurre quizás, o decir, habilitar canales, por lo menos hablo por mí, decir, mira, sabes que esto es nuevo, queremos buscar esto nuevo, bueno, habilitar canales para poder hacer escala o poder probar los modelos que desarrollan o poder nutrirlos. Creo que eso está más allá de la formación, que me pareció muy buena y me aclaró muchas cosas que pensé que sabía y no sabía. Creo que está bueno después lo que podamos validar de todos los modelos que van sacando, que me parece muy bueno. Ese es el comentario. Gracias. Sí, yo creo que está bueno lo que dice Fer, de continuar en contacto, y bueno, y me sumo en el agradecimiento, y sí, un placer. Hay un mundo detrás de esto, para mí era todo muy nuevo, y bueno, o sea, detrás de cada numerito y detrás de 0,2 y 0,3 hay millones de cosas, y está buenísimo porque, bueno, ustedes tienen muchísima experiencia y eso quedó bien en claro en las presentaciones también, o sea, como que han trabajado, investigado mucho sobre cada una de esas cosas y le saben los vericuetos o las cosas que todavía no se han investigado, digamos, y me parece que eso es re positivo para, bueno, por lo menos para alguien como yo que estoy arrancando con estas cosas. Así que bueno, muchísimas gracias, y nada, me parece que está bueno esto, como decía Fer, de tener algún canal en donde podamos seguir en contacto con estas cuestiones. Sí, hay que pensar a ver cómo se puede hacer. Ahora que es más fácil, hay un montón de formas de hacer estas cosas, ¿sí? De compartir experiencias, dudas. Yo lo usé para esto, no encuentro tal cosa, ¿cómo puedo? Sí, está bueno. Bien, bueno, si no hay más comentarios, justo estamos en el horario que habíamos previsto, así que todo salió redondo. Mis datos y los datos de Florencia están, si quieren hacer consultas más adelante o en algún momento, y nada, quedamos en contacto por estos temas o cualquier otros temas que podamos llegar a hacer algo, o un contacto mínimo o algo en común, eso, estamos abiertos. Sí, ahí me acoplo al comentario de Fede y por supuesto tienen nuestros contactos, de mi parte quedo a disposición, lo mismo, por cualquier duda, consulta, cuestión que vaya surgiendo, si quieren seguir haciendo nexo, más que bienvenido. Muchas gracias. Perdón. Sí, creo que la vez pasada la habíamos... Bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos y muy bueno el curso, y gracias especialmente a Federico y a Florencia. Dale, me alegro que les haya servido. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós, felicitaciones. Chao, gracias. Chao. Gracias.